Dijimos entonces que todo lo que hace referencia a calidad, digestibilidad, suele estar tabulado. Lo que no encontramos tabulado es los rendimientos de la pastura, debido a que varía con las condiciones de la zona e incluso las condiciones del establecimiento en sí. Para eso es importante la medición, que nos permite, lógicamente, estimar la biomasa, estimar la producción, el rendimiento de la pastura, y esto a su vez nos va a permitir, por un lado, por ejemplo, estimar la eficiencia de cosecha, si nosotros hacemos la medición previo al pastoreo por parte de los animales y posterior al pastoreo. Por diferencia de producción o de remanente de forraje, podemos conocer cuál fue la eficiencia de cosecha que hubo. Por otro lado, nos permite conocer la receptividad o calcular la receptividad, es decir, si tenemos determinada producción de forraje, nos va a permitir saber cuántos animales pueden permanecer en ese establecimiento o incluso en ese lote, franja, etc. Esto también nos permite entonces hacer el manejo del pastizal, conocer cuánto es la producción de forraje, cuánto es el forraje disponible. Me va a permitir, por ejemplo, en el caso de los pastoreos rotativos, determinar cuántos van a ser los animales que soporte esa franja durante cuánto tiempo y poder planificar la cantidad de divisiones que necesito y los tiempos de descanso para las pasturas. También me permite conocer la carga instantánea, es decir, cuántos animales en un determinado momento pueden estar dentro de ese lote o franja que querramos calcular. Para los muestreos hay distintos métodos, no es mi intención ahora desarrollarlos, les dejo en el aula virtual algunos archivos complementarios por si les interesa, pero básicamente tenemos un método destructivo que consiste en el corte de una unidad de superficie y pesaje de esa pastura, y métodos no destructivos en los cuales hay distintas alternativas, que tenemos por un lado la estimación visual, una especie de más o menómetro, más o menos rinde esto, más o menos rinde aquello otro, dependiendo lógicamente de que el que haga la estimación tenga conocimiento de la pastura. Implica mucho de recorrer y de evaluarlo en distintos momentos para poder, por la simple estimación visual, determinar más o menos un rendimiento de la pastura. Generalmente se tienen que calibrar, lo mismo que los otros métodos destructivos, con alguna vez hacer un corte de la pastura. En cuanto al método de altura y capacitómetro, está en el material complementario. Y por último tenemos métodos mixtos, que también se les suele denominar de doble muestreo, que consiste en la estimación visual, pero con un corte de distintos patrones. Esto les voy a desarrollar un poco porque lo llevamos a la práctica en un campo de cerca de Potrero de Garay, para poder calcular después la receptividad que tenía ese lote en particular. El método mixto entonces consiste en determinar 5 patrones de producción de la pastura, donde en una escala del 1 al 5, donde el 1 es el de menor producción y el 5 el de mayor producción. Y después tenemos todos los intermedios. Lo que se hace es considerar esos patrones, hacer una recorrida a campo y determinar en distintas unidades o puntos de muestreo a qué patrón corresponde. Finalmente después se hace el corte y se pesa. ¿En qué consiste el corte y pesaje? Tanto el método destructivo como esto de los patrones, en el caso del mixto, con un marco, una unidad de superficie determinada, generalmente suele ser un cuarto de metro cuadrado, que es la unidad de muestreo. Uno
tira al azar este marco y dentro de lo que está dentro de ese marco se corta, se embolsa, se pesa para conocer el rendimiento en verde que tenía la pastura en ese momento, y después se lleva a estufa o también se seca por microondas, donde una vez que se obtiene pesos constantes se determina el rendimiento en kilogramos de materia seca, que después por extrapolación, regla de 3 simple, entre la superficie del marco y lo de una hectárea, se puede llevar el rendimiento a hectárea. ¿Por qué hablamos de kilogramos de materia seca? Van a ver que todos los rendimientos se suelen expresar así, porque el contenido de humedad es muy variable en función de la pastura, del momento, de la época del año, e incluso si la medición se hace durante la mañana o durante la tarde. Por lo tanto, para poder igualar y poder tener una unidad de referencia, se expresa en kilogramos de materia seca. Esto es el primero de los patrones de este muestreo mixto o doble muestreo que les contaba recién. La recomendación para determinar los patrones es primero observar la variabilidad, intentar encontrar un lugar donde se presenten las 5 variaciones estas de producción que esté lo más cerca posible para poder facilitar, digamos, esta medición, y en ese lugar que decidamos marcar las 5 patrones en orden creciente de producción. En este caso, el primer patrón donde hay poca producción de materia seca, es más, hay mucho suelo desnudo e incluso algo de presencia de roca. Este constituye el quinto de los patrones, el de mayor producción de materia seca, donde pueden ver el tamaño de la mata de la planta que ocupaba todo el marco de referencia. Estos patrones se dejan hasta que finaliza todo el proceso de muestreo visual para poder tener la referencia en el caso de que uno haciendo el muestreo no pueda determinar si es un punto 3, 4 o 5, por ejemplo, pueda volver al patrón de referencia y volver a hacer la medición donde estaba antes. Una vez que termina todo la estimación visual o el muestreo visual, se procede al corte de los patrones. Para poner un ejemplo, esto era las unidades de referencia, los distintos muestreos que se hicieron, y suponiendo la línea superior, en el primer punto de observación teníamos un muestreo que correspondía al patrón número 1, en el segundo punto de muestreo al patrón número 2, en el tercero al 1 y así. Uno va anotando en planilla en cada punto de muestreo que toca cuál es el patrón al que corresponde. La distancia entre las unidades de muestreo es variable, uno la tiene que fijar antes, en este caso se fijaron cada 10 metros. ¿Para qué hicimos todo esto? Bueno, hicimos el muestreo en una parte correspondiente al bajo, otra en la media loma y otra en la loma, donde se trazaron esas transectas cada 10 metros la unidad de muestreo y se anotaba a qué patrón correspondía o qué patrón se asemejaba más. Una vez que teníamos toda la planilla completa de la línea de la transecta, pasábamos al corte de los patrones, secado y pesaje, y sacando un promedio de lo que había en cada transecta, se podía después relacionar con el rendimiento de la pastura en cada una de estas zonas, del bajo, de la media loma y de la loma. Y finalmente un promedio de lo que podemos encontrar por hectárea. En el caso de este muestreo dio un rendimiento promedio de 2.640 kilogramos de materia seca por hectárea, que consideramos era la producción de todo el año, por la época en la que estábamos haciendo el muestreo. Ahora, lo importante de esto es que, si bien había una producción de 2.600 y pico de kilos,
Tenemos que tener en cuenta, y esto también lo tienen que tener en cuenta ustedes cuando tengan que calcular receptividad, cuando tengan que elaborar el trabajo, que no todo lo producido es aprovechado. Si se acuerdan, hablamos de las eficiencias de pastoreo que podía haber, de si había accesibilidad o no, con lo cual en este caso, que era una especie de pastoreo continuo, se tomó como referencia una eficiencia de uso del 50%. Es decir, si bien había 2.600 y pico de kilos, lo realmente aprovechado por el animal eran 1.300 kilos aproximadamente por hectárea por año. Suponiendo que la producción era igual en toda la zona, ese promedio de 1.300 y pico de kilos aprovechables, y que tenía 500 hectáreas, la producción o la oferta forrajera de todo el establecimiento era de 660.000 kilogramos por año. Con lo cual esto después nos permitía saber cuál era la carga animal que podíamos tener en este establecimiento. ¿Qué importancia tiene esto del potencial pastura, potencial animal y esto de los muestreos para determinar la oferta de forraje? Que hay una relación, y si se acuerdan de lo que han visto en otras materias de la carrera, existe lo que se llama la ley del mínimo, donde ese factor que se encontraba en la menor disponibilidad era el que iba a limitar, en este caso podemos hablar de limitar la producción. Por ejemplo, en el primero de los gráficos tenemos un potencial animal más chico que un potencial pastura, con lo cual la producción va a estar condicionada a ese potencial animal. Para darle un contexto a esto, si quisiéramos situarnos en algún momento determinado del año, podremos hablar de la producción de pasturas durante el verano, donde tenemos alta producción de las pasturas, pero un potencial animal que está en relación a la producción que tenemos durante todo el año. Es decir, esos animales tienen que soportar todo el año en el establecimiento, y si consideramos solo el verano, tenemos alta producción de la pastura, pero una carga que está ajustada a todo el año, con lo cual no se puede aprovechar completamente ese potencial pastura, y la producción va a estar condicionada al potencial animal. En el ejemplo de abajo, lo inverso, tenemos mayor potencial animal y un potencial pastura limitado, con lo cual la producción va a estar limitada a este potencial pastura. De nuevo, si quisiéramos relacionarlo con algo y pensar en una época del año, por ejemplo, esta situación se daría durante el invierno, donde la producción de la pastura se ve limitada, pero tenemos una carga animal que está en función de la producción de todo el año, es decir, lo inverso que tendríamos arriba. Los gráficos de la derecha lo que me están diciendo es que si yo aumento uno de los potenciales, puedo aumentar la producción hasta el punto en el que uno de los dos factores de los potenciales sea el limitante de nuevo. En el caso del de arriba, podríamos aumentar la carga animal para equilibrar con el potencial pastura, pero ojo con esto, porque si estamos hablando de que es la situación de verano, nosotros aumentamos la carga animal para poder aprovechar la pastura, la producción del verano, va a llegar el momento del invierno y vamos a tener un exceso de potencial animal para una oferta de forraje que está limitada. ¿Qué podríamos hacer en este caso? Podríamos suplementar. La suplementación me permite mejorar este potencial pastura y con eso volver a aumentar la producción. Lógicamente hasta el punto en el que uno de los dos potenciales sea el limitante de nuevo. Los suplementos entonces pueden ser proteicos, exclusivamente energéticos, como el caso de grano de maíz. Pueden ser suplementos energéticos proteicos, como burlandas, como grano de soja, que aporta proteína, pero también tiene muchos ácidos grasos, muchos lípidos, que aportan energía. Pueden ser suplementos ya comerciales, como suplementos minerales, vitamínicos, donde pueden ayudar a corregir dietas en un engorde corral,
o en un tambo, o ser suplementos de estos tipos vitamínicos en determinadas condiciones en sistemas de recría donde haya alguna deficiencia de minerales o de vitaminas que afecte la producción. Una estrategia de suplementación, si bien podemos suplementar a cualquier categoría durante cualquier momento del año, voy a nombrar una estrategia particular que se llama creep feeding o creep grazing, que es una suplementación diferencial, es decir, no es para todos, sino para un determinado categoría del animal, que serían los terneros y terneras que están al pie de la madre, donde dependiendo si la suplementación es con granos o balanceados, se llamará creep feeding, y si es con pasturas se llama creep grazing. ¿Por qué surge esto? Con el objetivo de compensar un poco la disminución de la producción de leche que va teniendo el animal. Recuerden que tenía un pico de producción de leche y a partir de ahí comenzaba a decrecer, que eso progresivamente decrecimiento de la producción va acompañado con un aumento del tamaño del ternero, con lo cual va aumentando los requerimientos que tiene el ternero al pie. Y a su vez en un contexto en el que hay una oferta de forraje que va siendo también decreciente, donde va disminuyendo la calidad y la cantidad disponible. Entonces, para compensar un poco esto, surge como estrategia los creep feeding y creep grazing, que serían estas suplementaciones del ternero al pie en el cual la madre no puede acceder. Como beneficios tendríamos por un lado, bueno, lo que ven ahí en la lista, pero lógicamente lograríamos mejorar los pesos porque están suplementándose los terneros, a pesar de que pueden seguir comiendo o amamantándose, pueden acceder a estas suplementaciones, con lo cual mejora el peso. Lograremos destetes más uniformes porque compensa un poco la diferencia de producción de leche que pueden tener las distintas madres y por lo tanto la capacidad de alimentar a los terneros. Ya en el caso del creep feeding van comiendo balanceados, concentrados, con lo cual después si uno tendría que llevarlo a una recría corral, por ejemplo, el animal ya sabe comer, ya está acostumbrado a comer grano, con lo cual ahorraríamos tiempo y lógicamente al quitarle demanda energética a la vaca por producción de leche, ya que el ternero está comiendo por otro lado, destina menos energía a la producción de leche y le queda más resto para, por ejemplo, mejorar su condición corporal. Por otro lado, de las principales desventajas o limitaciones tendríamos la necesidad, sobre todo en los creep feeding, de mayores instalaciones. En el creep grazing se puede solucionar bastante más económicamente. Y bueno, el costo que tendría el balanceado, el concentrado o tener una pastura exclusiva para los terneros. La otra limitación que podría tener es que si tengo buena disponibilidad de forraje, la vaca puede comer bien y por lo tanto producir una buena cantidad de leche, que en estos casos el efecto de suplementar al ternero por separado no tendría tanta importancia como en el caso de que la vaca no esté comiendo bien. La limitación esta de las instalaciones hace referencia al costo de esto en el caso de los creep feeding, donde son comederos a los cuales los terneros pueden acceder, pero el animal adulto no puede pasar entre los barrotes. Pero pueden ver en la imagen de abajo que se puede simplificar los costos, se pueden reducir estos costos a través del ingenio, digamos, armar un comedero rodeado por alambre, un comedero de tacho, rodeado con alambre que no permita el paso del animal adulto. Es decir, está a una determinada altura la línea en la cual el ternero puede pasar, pero el animal adulto no. Generalmente suelen estar electrificados esa línea de alambre. Otro ejemplo en el que hay un comedero autoconsumo central donde está rodeado por postes de madera colocados a una distancia tal en la cual el ancho de los terneros permite el paso, pero no
el paso de los animales adultos. Otro comedero autoconsumo. Y en este caso, la suplementación diferencial esta que logra, por un lado, poder darle un alimento al animal adulto, que serían los comederos de la izquierda, que están colocados a una altura mayor a la que pueden acceder los terneros, y la suplementación de los terneros con un comedero a nivel del suelo. La ventaja que tiene esto es que no necesito divisiones, no necesito instalaciones, simplemente por una diferencia de altura los animales adultos llegan a un balanceado que puede estar orientado a ellos y los terneros no acceden, pero sí pueden acceder a su comedero que está a nivel del suelo y limitada la altura por un poste. En este caso, un ejemplo de crib grazing, donde tenemos un boyero electrificado, donde permite el paso de los animales más jóvenes a una pastura exclusiva para ellos, mientras que los animales adultos permanecen del otro lado. La ventaja es que pueden volver al pie de la madre cuando quieran a seguir alimentándose de la leche y complementar con la pastura.